nuevamente, mi nombre es Oscar Rodríguez. Continuando con la serie de videotutoriales que estamos haciendo asociados a arreglos, específicamente ahora trabajando con el tema de las matrices. Este es el segundo video asociado a esa temática, en donde vamos a hacer primero un recordatorio de lo que estuvimos viendo y luego vamos a pasar a proceder a realizar dos ejercicios en Psign que nos van a reforzar directamente en este tema. Ya, recordando que las matrices las habíamos definido como una estructura de datos de tipo estática, es decir, que no cambia de tamaño, y que obviamente se conocen también como tablas. Consta principalmente de dos dimensiones y trabajamos básicamente en fila y columna, por lo tanto cada elemento se identifica en base a esas dos coordenadas. ¿Ya? El índice que me hace referencia a la fila y el segundo que hace referencia a la columna. ¿Ya? Bueno, en el video tutorial anterior vimos operaciones básicas sobre leer y sobre escribir. Ahora vamos a hacer un problema un poco más complejo. Vamos a partir con este problema, que consiste en generar una matriz unitaria de 3×3 y mostrarla en pantalla. Bueno, una matriz unitaria, les cuento, es una matriz principalmente que tiene la propiedad de ser cuadrada, es decir, que tiene que tener el mismo número de filas y de columnas, y es una matriz que posee en sus elementos de la diagonal principal valores 1 y en el resto de los elementos de las casillas, me refiero, 0. La matriz diagonal principalmente hay que entender es esta diagonal, la que va directamente desde el primer elemento hasta el último elemento de la matriz, es decir, atraviesa todo ese trayecto. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a resolver este problema. No es tan complicado si entendemos claramente lo que hay que hacer. Bueno, la entrada obviamente aquí sería una matriz de 3×3. El proceso es obviamente ir llenando las casillas con 1 y con 0, y la salida sería mostrar en pantalla directamente el resultado. Por lo tanto, acá vamos a definir directamente matriz U. Le voy a colocar a la matriz un J como dato de tipo entero. Por otra parte, recuérdense que para declarar una matriz como tal, debemos luego colocar matriz U, por ejemplo, y colocar 3,3, que hace referencia a tamaño de fila y columnas. ¿Ya? Luego entonces, para poder llenar esta matriz, aquí vamos a trabajar directamente con la entrada. ¿Ya? Necesitamos dos ciclos. Principalmente, ¿por qué ocupamos el ciclo para? Principalmente porque es el que mejor se adapta a trabajo con matrices, porque sabemos claramente dónde partimos, hasta dónde llegamos y de cuánto en cuánto vamos trabajando. Por lo tanto, aquí sería de 0 a 2 con paso 1 a 0 para J 0 hasta 2 con paso 1 a 0. Por lo tanto, acá lo que necesitamos directamente es ahora llenar los valores. Como les dije anteriormente, los elementos de la diagonal principal son aquellos elementos que están de la casilla primera a la última y que atraviesan completamente ese trayecto. Fíjense las características que tienen acá. ¿En qué posición estamos acá? 0, 0. ¿En qué posición estamos acá? 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿cierto? 4, 4. Ya, obviamente aquí esta fila no nos serviría directamente para el ejemplo, dado que tiene que ser una matriz cuadrada, ojo. Número de filas y número de columnas. Por lo tanto, se sabe acá directamente que en el caso de una matriz cuadrada, la condición tiene que ser que el i sea igual a j. Es decir, que tengan, en este caso, la misma valor en la coordenada. Entonces, matriz ij directamente lo vamos a llenar con 1 si i es igual a j, y si no, ¿no es cierto? Matriz u, pues me estaba marcando con error ahí, sino la matriz u, ¿cierto? Y j se le asigna un
ahí está. Entonces de esa manera simplemente llenamos. Ya, obviamente este es el proceso propiamente tal que hay acá. Ya, ahí estamos directamente estableciendo eso. La salida propiamente tal, nuevamente requeriríamos acá ocupar un ciclo para, otro ciclo para y 0 hasta 2 con paso 1, J0 hasta 2 con paso 1 hacer. Y aquí obviamente lo que vamos a hacer es escribir, ¿cierto? Matriz U y coma J. Ya, obviamente aquí podríamos colocar un mensaje que nos dijera directamente la matriz unitaria de 3×3 es 2 puntos. Obviamente y la podríamos directamente colocar, ¿no es cierto? Nosotros dijimos aquí, podríamos colocar, ¿cierto?, para ir separando la fila. ¿Ya? Entonces sería una forma de resolverlo. ¿Ya? Obviamente si lo ejecutamos, si se fijan, aquí me aparece la matriz unitaria. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Ahí está. ¿Ya? Luego, existe una forma en Psign para ir mostrando los valores sin que nos vaya saltando y nos muestre todo en una fila para poder apreciarlo como una matriz, que es lo que queremos. ¿Ya? Como aquí en el problema la matriz es pequeñita, no hay problema con hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Bueno, obviamente voy a comentar acá estas líneas, principalmente para que no tengan efecto en la ejecución. Ya, te voy a comentar todo eso. Lo que podemos hacer es hacer lo siguiente, escribir. Ya, y aquí obviamente podríamos hacer esto, matriz U 0,0. Ya, colocamos acá, por ejemplo, una coma. Y así, miren lo que voy a ir haciendo acá. Directamente voy a ir de 0, 0, 0, 1. Nuevamente separar ahí. Y obviamente 0, 2. De esa manera. Ya, obviamente aquí para ahorrar tiempo, en virtud, ¿cierto?, de estamos acá limitados respecto a ello, voy a ir en base a lo que duplique acá, agregando solamente la información que necesitamos. Entonces, si se fijan, si lo hacemos de esta manera y ejecuto, ahora sí, podemos verlo como una matriz propiamente tal. Ya, obviamente, como la matriz es pequeña, no hay ningún problema en hacerlo de esta manera. Ahora, si tenemos una matriz de 100%, dudo que alguien tenga la paciencia para estar escribiendo uno a uno los elementos. Ya, en ese caso ocupamos esta otra declaración para que genere automáticamente los valores. ¿Ya? Entonces, si fijan, el problema nada complicado, era una matriz que tiene esa particularidad, como les había dicho, estos elementos son 1, de tal manera que si yo multiplico después esta matriz con otra, debería darme la matriz original. ¿Ya? Ese es uno de los problemas que vamos a resolver ahora. El otro problema es este de acá. Generar una matriz de 4×4 llamado tabla, que llene con 1 las filas pares y con 0 las filas impares. Ya, mostrarla en pantalla. Entonces, aquí obviamente vamos a tratar de resolver este problema. ¿Ya? Obviamente aquí viene un error de redacción, pues borré matriz unitaria. Obviamente aquí es una matriz cualquiera que se llame tabla, ¿ya? La cual dice que hay que llenar con 1 las filas pares y con 0 las filas impares. Ya, les pido disculpas en este caso, no me había dado cuenta que estaba con ese pequeño detalle. ¿Ya? Obviamente aquí hay que definamos en este caso nuevamente la matriz y un J como entero. ¿Ya? Entonces van a hacerlo, ya lo sabemos. Cómo se declara una matriz también lo sabemos.
dimensión, en este caso, matriz, ¿no es cierto? Y en este caso dice que es 4,4. Bueno, aquí obviamente el problema decía que se llamaba tabla, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo mejor con el nombre tabla, que es el que corresponde. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. El ciclo para, otro ciclo para. Ya necesitamos dos ciclos, recuerden. Recorrer fila y columna. 0 hasta 3 con paso 1. 0 hasta, perdón, J. 0 hasta 3 con paso 1 a 0. Y acá obviamente dice que hay que llenar con 1 las filas pares y con 0 las filas impares. Por lo tanto aquí nuevamente hay una restricción y la vamos a plantear de esta manera. ¿Qué índice es el que representa la fila? Ante todo sabemos que es el i en este caso. Por lo tanto, si la fila es par, es decir, si i mod 2, es decir, el resto de dividir el valor de la fila mod 2 nos da 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Obviamente, vamos a asociarle a tabla ij, un valor 1. ¿Ya? Obviamente aquí estoy cometiendo una barbaridad en el sentido que estoy considerando el 0 directamente como par. Ya, obviamente para llenar la matriz completa vamos a tomar en consideración esa pequeña condición. ¿Ya? Obviamente si yo divido 0 divido 2 me va a darme 0, a pesar de que el 0 no es un número par. Pero habiendo hecho la salvedad, obviamente es para que quede llena la matriz completamente. En caso que sea impar, simplemente vamos a dejar con un 0. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí ya tenemos llenada la matriz. Ahora obviamente falta mostrar la matriz. ¿Ya? Obviamente que para mostrarla voy a recurrir nuevamente a nuestro truco. Entonces nos quedaría básicamente de esta manera. Escribir, ¿no es cierto? Tabla 00, 01, 02, 03. 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33. ¿Ya? Si lo queremos escribir manualmente para que nos muestre como matriz. ¿Ya? O sea, de esta manera. Como pueden darse cuenta, fila el 0, considerándolo par, 1. Impar, 0. Par, 1. Impar, 0. Acorde a lo que nos dice directamente el problema. Bueno, si quieren, obviamente, les dejo de tarea crear dos ciclos y nuevamente con la palabra escribir generar, en este caso, la tabla. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente en un próximo video tutorial con otros ejercicios más complicados de matrices. Principalmente vamos a trabajar con funciones ya en el siguiente video tutorial. Ya, eso ha sido todo por ahora.